Buenas noches. Anda, A ver, voy a levantar mi volumen porque yo no los escucho a ustedes. A ver, ahora parece que sí. Hola, sí, perfecto, hola, doctora. buenas Ahí noches. está. Perfecto. ¿Cómo están? Bien, Doctora, bien. Estudiando Estamos preparándonos para pasado mañana. para llegar. Vamos a llegar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ah, Una semana más, profe. Ah, no, imposible. ah, A ver, una semana más. imposible. Lo que hay que hacer, hay que hacer. Voy a consultar si se puede y ustedes quieren, podemos pasar para el 5. Lo que pasa es que mientras tanto hay que seguir avanzando con el programa, o sea, no, no sé si les va a servir pasar una semana más para adelante el examen. Sí, doctora. Sí, re sirve, doctora. Bueno, Lo que decía como ustedes quieran, como ustedes digan, para mí siempre pasar hacia adelante significa que los que pierdan la materia van a perder con mucho más tiempo transcurrido en la materia. A mí eso me da mucha pena, pero bueno. Para mí no es lo mismo, doctora, porque yo tuve que pedir licencia para esta fecha en mi trabajo. De todas maneras, entonces, para mí eso es definitivo, un no, porque ya habíamos planeado previamente Y esa sí, fecha. ya estaba previsto. No podemos seguir corriendo y corriendo in eternum. Yo no, yo no tengo problema. En la medida Lamento que el decir curso esto, pero por los compañeros que dicen para correr la fecha, pero en mi caso, esta es la situación. está muy bien. Por eso digo, yo no tengo inconvenientes, yo No, podría no hablo por consultar todo, hablo por mi caso. en la medida en la que absolutamente todos puedan, porque la fecha acordada, ustedes saben que toda modificación que hagamos de lo que sea en el curso, clases o la situación que sea, tiene que ser unánime porque ya tuvimos un acuerdo previo y en muchas situaciones, como en el caso del compañero, por ejemplo, que tiene que pedir permiso para poder estar presente, esas cuestiones hay que resolverlas con tiempo y previsibilidad. Entonces, si hay algún inconveniente, lo ideal es dejar ahí a donde está nomás. Y total, de todas maneras, yo, aparte, insisto, no creo que una semana más, una semana menos a esta altura Sí. sea realmente relevante para aprobar o no la materia. doctora, de que comience con el tema y para sacarnos ya las dudas, bueno, yo me quiero sacar las dudas en cuanto al recuperatorio. ¿Va a ser con casos nuevamente? Solo Sí, para tener claro, una idea. es la única manera de evaluación que tenemos en la materia. Y para estar también precavido, ¿usted no va a pasar en el aula virtual? ¿O cómo va a ser? O sea, para que después le enviemos. Porque veo que ese No, no suele sacar tiempo, por eso pregunto. yo lo Para estar que preparado. yo les voy a mandar ahora igual un mensaje. Hay un requisito fundamental para poder rendir porque el examen va a ser virtual. Ujú. El requisito para poder rendir es tener la cámara funcionando y prendida y tener el audio funcionando y no prendido, pero con posibilidad de poder hablar. Yo no miro el mensajero del Zoom porque, o si no, es un gran drama. Lo que quiero es que nosotros, a ver si se entiende esto, no sé si todos están prestando atención porque tengo solamente 6 cámaras prendidas, pero el que no tiene cámara y no la tiene prendida a su cámara el día del recuperatorio no rinde. Yo ese examen no lo corrijo. Yo necesito que la cámara esté prendida y que la cámara no esté apuntando al techo, sino verlos a ustedes rendir. Perfecto. ¿Está? Sí, Como si perfecto. fuera un curso presencial. Presencial. Hasta tanto no termina el examen, nadie puede apagar la cámara.
Se muteó, doctora. Se ¿Está muteada, muteó, doctora? se muteó, doctora. Tienen el tiempo suficiente para poder pedir prestada una computadora a un amigo, un celular a un amigo, a un pariente, a quien sea. No hay excusa. No me anda, no me funcionó, mi internet no sirve el día del examen, como cuando ustedes rendían en pandemia. El día del examen es exigencia tener en condiciones todo lo necesario para poder rendir el examen. ¿Qué es lo necesario para poder rendir el examen virtual? Tener una cámara prendida apuntándole a ustedes y que funcione óptimamente todo el tiempo. Eso es una obligación de parte de ustedes. No sé de dónde van a sacar la computadora, el celular o lo que sea, pero durante 1 hora y media tienen que tenerlo. Con micrófono funcionando, digamos, y con buena señal de internet. Entonces, si ustedes necesitan que los hijos, los parientes, los padres, los abuelos, quien sea que está en la casa, se desconecte durante media hora de internet para que ustedes tengan mejor señal de internet, por favor les pido que lo gestionen a eso antes de empezar el examen. Yo cuando daba clases virtuales desde el pueblo de mis padres en el interior de Corrientes, durante las 4 horas de clase o 3 horas de clase, le pedía a mis padres y a mi hermano que no se conecten a internet. Y eso lo gestionaba antes para intentar, digamos, tener una señal más o menos óptima para poder dar la clase. Por supuesto que si en el medio se corta la luz o sucede alguna eventualidad así, eso es otra cosa. Con ese alumno que no tenga la luz prendida o que se le haya cortado la luz o que haya explotado la computadora en el medio, veremos cómo avanzamos con el examen. Seguramente no lo vamos a seguir en ese momento y seguiremos en otro momento, pero en la medida de que no sean esas excepciones, les pido por favor señal de internet, cámara prendida, funcionando óptimamente y micrófono. ¿Está? Eso es lo que necesitan tener después. Como en todos los exámenes durante el curso, ustedes pueden tener todos los libros que necesitan, todos los apuntes que necesitan. Ahora, yo no quiero ver a nadie manipulando un celular. Si ustedes lo pueden ver ahí al compañero Secundino, ¿lo ven? Sí. Sí, Bueno, sí, sí. eso es lo que yo necesito ver. A mí no me sirve ver la cara como la cara de Diego, como la de Sergio, como la de Luis, como la de Matías. No me sirven esas cámaras prendidas de esa forma, no me sirven. Yo necesito que ustedes ubiquen la cámara de tal forma en que yo pueda verlos rendir así como lo estoy mirando ahora en su ventanita al compañero Secundino que está ahí presente. Les ruego que toda esta gestión la hagan antes de que yo me conecte y comience con el examen. Me sirve también, por ejemplo, un plano como el de la compañera Graciela Benítez. Pero háganlo antes porque todo eso, nosotros empezamos el examen y ustedes van a tener 2 horas para rendir. Si ustedes no están en condiciones, vamos a empezar a perder tiempo por culpa de los compañeros que no están en condiciones para rendir el examen. No vamos a pasar el examen más adelante, es tiempo que se descuenta de rendir el examen. ¿Está? En el horario en el que termina, esto es a las 2 horas de comenzada la hora de la clase, yo tengo que tener impactado en mi correo electrónico, que les voy a mandar también, el examen de cada uno de ustedes. ¿Está? Es como que me lo hubiesen entregado a mí. No cuando termina las 2 horas, sino a las 2 horas tengo que tener impactado en mi correo electrónico. Aquellos mails que no me lleguen a las 2 horas de haber empezado con el examen, o sea, de haber empezado la clase, no voy a corregir esos exámenes, es como que no me los entregaron. ¿Está? Entonces no esperen 2 minutos antes, porque 2 minutos antes se le traba la computadora, se traba la señal, no sé qué, siempre hay todo un drama. 10 minutos antes, Como mídanse mínimo, el sí, tiempo, como mínimo 10 minutos empiecen a tratar de mandar el examen, porque si no impacta en mi correo al horario en el que termina el examen, yo ese examen no lo voy a corregir y lo voy a dar por desaprobado. Esas Pero son las cosas. perdón, doctora, ese detalle de los 10 minutos antes es real porque es así, 10 minutos antes hay que mandar porque si no, la conexión a veces es lenta
o el mismo sistema hace que no impacte en tiempo y forma y se toma ese tiempo. Hay Sí, un delay, o sea, un retraso, generalmente 10 minutos para que llegue, sobre todo los correos electrónicos. Diego, deja de exactamente. cortarla ahora. No, es así, para tener en cuenta. O sea, acá yo ya les di las reglas se las voy a pasar por escrito al WhatsApp y esas son las condiciones. Esto es, insisto, si alguien incumple con alguna de esas condiciones, no puede rendir. Entonces, otra vez, una de las cosas más importantes para mí es que ustedes me puedan tener la cámara prendida en condiciones en las que yo los pueda ver rendir, así como lo estoy viendo al compañero secundino, ¿sí? Muy bien. Pongan la cámara del celular, la cámara de la computadora, no sé qué lo van a tener prendido, pero pónganlo lejos de ustedes, cosa de que yo pueda ver todos los movimientos que ustedes hacen. Porque si no, yo no sé si ustedes están ahí con otro profesor de derecho penal al lado o si están con el celular mandando mensajes, etc. Y no Perfecto. confíen en que otro les haga el examen. De todas maneras, ustedes ya saben cómo es esta situación. Ya saben cómo es el examen de penal, más vale estudien y traten de sacar lo mejor de ustedes porque otro les puede hacer muy mal el examen. O sea, es así. No sé cómo decirles. No confíen ni en otro profesor o en ningún compañero que se haya recibido. No confíen porque derecho penal es una materia muy especial. Doctora, la última de mi parte. Entonces, ¿escribimos a mano el, el parcial o podemos tipearlo? Yo les voy a pasar un Word. Ujú. Otra cosa que también les pido es que para que ese día no empecemos con no, pero yo no puedo, no, pero yo no tengo, yo no sé. Yo voy a pasar, por favor, presten atención todos. Voy a pasar un Word al grupo de WhatsApp. La forma en la que ustedes ese Word se lo van a pasar a su computadora, no la conozco. Pero yo no puedo mandar un mail porque no tenemos un mail. Entonces lo que voy a hacer, no tenemos un mail grupal, les quiero decir. Lo que voy a hacer es pasar un Word al celular, al grupo de WhatsApp. O sea, pueden abrir el Word, el WhatsApp web y descargarlo de ahí, poder trabajar en la computadora. La forma en la que ustedes decidan, pero les ruego, por favor, les ruego que tengan en condiciones también eso para poder descargar a la computadora y entonces ahí trabajar. Si alguien no tiene alguna de esas herramientas y necesita sí o sí que yo le mande al mail el examen, por favor, mándenme su mail antes del examen. ¿Está? Porque, insisto, el examen comienza a los 5 minutos que comenzó la clase, entregué el examen y empezó. El tiempo que vamos perdiendo, yo les pido, prendan la luz, prendan la computadora, arreglen el sonido, no veo la cara de ustedes, etcétera, 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 o mándenme al mail o mándenme al WhatsApp, es todo tiempo que están perdiendo. Está corriendo el tiempo. Profe, disculpe, yo tengo entendido que hay muchos compañeros que no tienen computadora. Acá no, acá mismo se ve que hay varios que están por el celular, nomás por lo que tienen en forma rectangular, por ejemplo, están con el celular. Matías, ¿se pide prestado una computadora o se trabaja en el mismo celular? Yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que lo que es necesario, y convengamos que ustedes ya deben tener algún ejercicio previo por la época de la pandemia, donde también trabajábamos de esta manera, es que ustedes tengan en condiciones estos elementos para poder rendir. ¿Está? Si no los tienen, no se puede rendir. Infelizmente es así. El que no tiene una computadora, pida una computadora a alguien que le preste durante 1 hora y media, 2 horas la computadora para poder rendir. El que no tiene un celular, pida a alguien que le preste. El que no tiene descargado el WhatsApp web en la computadora, pídanle a alguien que les descargue la plataforma, el WhatsApp web a la computadora para después poder descargar el archivo Word en la computadora y trabajar. O sea, hay que ser previsores también en esto y gestionarse la forma para que el momento del examen pueda rendir. No hay otra, no queda otra alternativa. O si no, ustedes tendrían que pedirle a la directora de carrera o a la coordinadora de Clorinda
que me pague los honorarios como una clase presencial y yo me voy hasta allá y tomamos el examen, pero no fue así esta vez, el examen no fue previsto de forma presencial, escapa a mí la razón y la única manera que tenemos de trabajar es esta. ¿Está? Doctora, ¿qué tal? Disculpe, si ya dijo la hora, ¿o podría repetir, por favor, del examen? Vamos a hacer el principio del curso, vamos a hacer de 13 a 15 el examen y a partir de las 15 vamos a dar clase el resto del tiempo. Gracias. Esto es, los que no rinden el examen recuperatorio tienen que conectarse a las 3 al Zoom porque vamos ahí a trabajar algunas cuestiones que nos queden del tema de hoy. Bueno, Graciela, perdón. No, gracias, doctora, le iba a decir, no, de mi parte no, Bien. gracias. Bueno, entonces vamos a avanzar con el programa, ya que, salvo que alguien quiera hacerme alguna pregunta respecto a los temas que entran en el recuperatorio, ¿alguien tiene alguna duda que plantear? Sobre el examen. Sí, Bueno, a mí lo que me costó es diferenciar omisión propia e impropia. Eso es lo que me cuesta. ¿En dónde está porque a mí, yo hice los 6 pasos, pero en la omisión propia solamente se tiene en cuenta 3. Y me costó diferenciar dónde es el quiebre. ¿Qué es lo que se pero quiere? en el caso que yo les había dado, el problema es que no había posición de garante, por eso no había omisión impropia. Ese es el detalle que quiero saber. Lo que pasa es que no hay un detalle, Diego, respecto al caso. La diferencia entre la omisión propia y la omisión propia está dada básicamente porque la omisión impropia es un delito de resultado y la omisión propia es un delito de pura actividad. Esto es, en los tipos de omisión impropia es necesario que se dé un resultado típico. Por supuesto que ese resultado no se conecta al incumplimiento de la conducta debida de forma causal, porque no hay causalidad en las omisiones. Pero sí se conecta a través de otra forma de nexo, que es el nexo de evitación. Ahora, otro detalle importante de las omisiones impropias es que aparte de que existe un resultado y tiene que haber un nexo de evitación entre la realización de una conducta diferente a la debida y el resultado típico, es que tiene que existir también lo que se denomina una posición de garante. Entonces, los tipos de omisión impropia son tipos especiales, digamos. Esto es, está reducido el núcleo de autores a determinados autores. No cualquiera puede ser autor de una omisión impropia. Los únicos que pueden ser autores son aquellos que están o que presentan esta característica de estar en posición de garante en el momento en el que el bien jurídico está en peligro. Entonces, ¿qué es lo que diferencia las omisiones impropias de las omisiones propias? Todo eso diferencia a las omisiones propias de las impropias. Entonces, tiene que haber un resultado típico previsto por la norma, tiene que darse un nexo de evitación entre la realización de la conducta diferente a la debida y el resultado típico, y aparte tiene que haber una posición de garante. Si alguno de esos elementos no se dieran, nunca puede imputarse una omisión impropia. Podría eventualmente imputarse una omisión propia si es que los primeros 3 requisitos se dieron. ¿Cuáles son los primeros 3 requisitos de las omisiones? La existencia de una situación típica, la realización de una conducta diferente a la debida y la posibilidad material o física o técnica de haber realizado la conducta debida. Entonces, la diferencia es una diferencia material. Si yo llego a la conclusión de que hay una omisión impropia, esa omisión impropia se puede imputar tanto como un tipo omisivo
del Código Penal, que sería la postura de Zaffaroni, por ejemplo, el 106 sería para Zaffaroni un caso prototípico de omisión impropia, que es el abandono de persona, o bien se puede imputar como un tipo activo, esto es con la pena de un tipo activo, entendiendo que, digamos, todo tipo activo prevé también una conducta omisiva. Y entonces ahí se construyen, algunos autores dicen delitos de comisión por omisión, otros autores dicen directamente, digamos, no hacen una referencia diferencial entre tipos activos y tipos omisivos. En el caso puntual que yo les di en el examen, el problema era que no había posición de garante. Entonces, al no haber posición de garante, nunca puede haber una omisión impropia. Pero como se daban todos los elementos de la omisión propia, porque había una situación de peligro para un bien jurídico, el sujeto realiza una conducta diferente a la debida y podía prestar el auxilio, lo que hay es una omisión propia, que en este caso se va a castigar por el artículo 108 del Código Penal, que es la omisión de auxilio. ¿Por qué no había posición de garante? No había posición de garante porque el médico, pese a ser médico, y desde el punto de vista de las teorías materiales de las fuentes creadoras de posición de garantía, el médico no había, digamos, no estaba en una situación de protección del bien jurídico en ese momento en que el bien jurídico entra en peligro, porque este médico no lo conocía ese sujeto, no tenía ningún tipo de relación. Y aunque hubiese tenido algún tipo de relación, no había asumido el cuidado de ese bien jurídico que en ese momento estaba en peligro. Por lo tanto, no había posición de garante. Sí, gracias, doctora. A mí lo que me había confundido una pequeña frase que decía, pudo haber ayudado suficientemente. Eso fue lo que me confundió en el desarrollo. ¿Cuál era la frase? Que pudo haber ayudado suficientemente. Pudo haber prestado la ayuda, digamos, pudo haber prestado el auxilio, eso es lo que quería decir esa frase. Bien. Sí, pero Sí, sí, a mí también me suficientemente hizo, para mí ya implicaba otra cosa, por eso me confundió el término. sí, a mí me hizo dudar mucho también, doctora, ese suficientemente y tuve muchísimo tiempo en ese caso porque no le encontraba la posición de garante específica para encuadrarle, porque como usted dice, no estaba determinado que él tenía que cumplir esa posición de garante Es por que las no razones que había usted está posición de diciendo. garante. No, ya sé, pero esa ayuda es suficiente a mí también me hizo dudar. Yo le puse omisión propia porque no encontraba razonablemente la impropia, pero me hizo dudar mucho. Me hizo al hacer todo el desarrollo me hizo dudar mucho esa posición, pero era para pensarlo, era para razonar mucho. De todas maneras, la pregunta del caso era, ¿se le puede imputar la muerte de esa persona al Sí, médico? así Y es. eso era lo que ustedes tenían que responder, si se le podía imputar la muerte. Por lo tanto, si decían que había una omisión propia, tenían que decir por qué no se le podía imputar la muerte. Y si decían que había una omisión propia, perdón, si decían que había una omisión propia, tenían que decir por qué no se le podía imputar la muerte. Y si decían que había una omisión impropia, tenían que decir por qué el sujeto estaba en posición de garante. En cualquier caso, había que fundamentar la posición de garante porque eso era el núcleo problemático de este caso. Si hay posición de garante, se le puede imputar la muerte. Si no hay posición de garante, no se le puede imputar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el resultado típico y solamente los tipos omisivos impropios tienen un resultado típico. Doctora, le consulto. Buenas tardes. ¿Cómo estaban eso? Bien, bien. Le consulto. Yo tomo las clases por mi celular generalmente. Tengo mi computadora al lado acá. No estoy seguro que ande la cámara. ¿Es un impedimento que yo escriba acá y por las dudas?
O sea, ¿A dónde vas a trabajar, Onésimo? usted me tomaría con mi celular como ahora, no sé cómo me toma ahora. Y escribiría acá nomás, pero con mi computadora al lado. Si es que no ¿Y puedo, cómo vas a pasar el Word que yo pase al WhatsApp a tu computadora? y con el WhatsApp web. Ah, bien, sí, no hay ningún problema. Esa es la idea. Yo mañana trato de solucionar la camarita. Por ahí es una posibilidad que no. Ojalá que Pero pueda. puedes poner así tu celular, es Sí, sí, perfecto. O sea, sí, lo que voy a necesitar, sí, es que lo lleves un poco más atrás porque yo no veo tus manos, por ejemplo, ahí. sí, sí. No, voy a poner una mesa más grande. ¿Ok? Gracias, gracias. Lo ideal en realidad es trabajar en los exámenes con una computadora y con la cámara del celular. Entonces no tienen ningún inconveniente, digamos. Se conectan solamente al celular y al Zoom por el celular, digamos, y en la computadora trabajan y después mandan al mail. Yo la cámara la necesito para mirarlos a ustedes, el Zoom lo necesito para mirarlos a ustedes, pero pueden trabajar en la computadora tranquilamente. Bueno, vamos a tratar de avanzar algo, aunque sea en el tema que había pensado para comenzar hoy y probablemente concluir con este tema en la clase del jueves, luego del examen. Hasta acá nosotros hemos concluido con lo que se llama teoría del delito, por lo menos los aspectos, digamos, generales de la teoría del delito. Y básicamente lo que vimos hasta ahora de teoría del delito, digamos, dentro de estos conceptos de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo vimos desde el punto de vista, por lo menos generalmente, poder empezar a resolverlo mejor, como un hecho cometido por una persona que comete determinado hecho y nosotros tenemos que tratar de ese hecho, ubicarlo adentro de determinado tipo penal, analizar su antijuridicidad, su culpabilidad y dar una respuesta, digamos, en términos dogmáticos de si se trata de ese hecho de un delito o no. O en términos técnicos, digamos, si se trata de ese hecho de un delito o no. Pero a partir de ahora, y con las mismas herramientas de la teoría del delito, esto es, dando por sentado de que manejan perfectamente la teoría del delito, lo que vamos a hacer a partir de ahora es complejizar un poco más las situaciones posibles. Porque en esta última parte, para poder concluir con el estudio en general, digamos, de la teoría del delito, nos falta todavía 3 situaciones que podrían darse, o 3 situaciones problemáticas, mejor, que tendríamos que analizar. En primer lugar, y por ahí vamos a empezar, ¿qué sucede con aquellos supuestos en los que se trata de un tipo de resultado? Esto es, el tipo penal es un tipo de resultado y sin embargo el resultado típico no se da. Pero el sujeto quería cometer la conducta de todas maneras. Entonces, algunos autores traen este tema, digamos, bajo el siguiente concepto: formas imperfectas de realización del tipo penal. O bien lo van a encontrar más comúnmente como supuestos de tentativa de delito. Esto es, son casos en los que no se consuma el delito y sin embargo lo mismo está previsto una pena en el Código Penal. Y ahí vamos a estudiar, o vamos a empezar hoy a estudiar toda esa problemática. Pero también Siempre es vamos a doloso. ver cómo, Sergio, Que la tentativa siempre es dolosa. o sea, vamos a ver todo eso. Pero también vamos a ver a partir de ahora otras cuestiones, como por ejemplo, yo les decía hoy, bueno, hasta ahora estudiamos qué es un delito a la luz de una sola persona cometiendo ese hecho. Pero también podría suceder que un hecho no sea cometido por una sola persona, sino por una multiplicidad de personas, o al menos por 2. Y si eso fuera así, entonces nosotros vamos a tener que
por imperio del artículo 45 del Código Penal y siguientes, vamos a tener que, digamos, deslindar responsabilidades penales. A cada uno de esos sujetos que participa en la realización de ese hecho, vamos a tener que darle una respuesta punitiva que no siempre va a ser la misma. Eventualmente podría ser la misma, pero también pueden ser distintas penas a cada uno de ellos. Y esas distintas penas que le vamos a aplicar a cada uno de ellos responden a cuestiones materiales de la teoría del delito. Esto es, cómo afecta su participación en el hecho de acuerdo a problemas que se plantean adentro de la teoría del delito por una participación parcial o menor, etc. Y entonces ahí vamos a ver lo que se denomina en términos genéricos como participación criminal o participación de personas en el delito. El término participación criminal, vamos a ver cuando lleguemos ahí, que puede utilizarse, digamos, en dos sentidos. Puede utilizarse como participación criminal, entendiendo como participación múltiple en un delito. Esto es todo lo que participan en un delito, participación criminal, pero también puede entenderse de forma específica el término participación criminal como los partícipes que no son autores, ¿no? Entonces, hay una forma general de utilizar el término y hay una forma muy específica de utilización del término que es, una vez que ya identificamos quiénes son los autores, todos aquellos que restan, digamos, y que participaron en el hecho, pero que no pueden considerarse autores, van a ser partícipes de ese hecho, o sea, partícipes en el hecho del autor. Y por último, también podría suceder que el hecho que cometa un sujeto o varios sujetos, lo cometa o lo cometan, pero bajo varias calificaciones jurídicas. Entonces, podría ser que un mismo hecho reciba la calificación de varios tipos penales, o bien que un autor o que varios autores o que varios partícipes del hecho en general hayan realizado varios hechos. Entonces son muchos los hechos que tengo que imputar al sujeto. Y ahí viene lo que se llama concurso de delitos. Lo que concurre ahí no son personas en el hecho, sino que son varios tipos penales que le voy a imputar a uno o a varias personas. Recién cuando terminemos todo eso, nosotros vamos a poder dormir tranquilos respecto a que terminamos de dar teoría del delito. ¿Está? Todavía nos va a faltar un núcleo de cuestiones que seguramente las vamos a ver de forma bastante reducida, entonces nos vamos a detener en las cosas más gruesas de lo que se denomina teoría de la punibilidad o teoría de la coerción penal. Pero bueno, eso vamos a dejar para lo último, ¿sí? Son cosas más, digamos, codificadas, si se quiere. Entonces podemos avanzar un poco más rápido, ahí no hay muchas discusiones. Hay algunas, pero no son tantas. Bueno, entonces volvemos al tema que vamos a dar hoy. Yo insisto, todos estos temas, salvo el de la tentativa más o menos, pero ya cuando entremos a participación criminal, si no manejan teoría del delito, no van a entender mucho o no les va a servir de mucho y son temas sobre los que sí o sí van a ser evaluados en el último examen. ¿Está? Entonces, el último examen, el tercer examen, si bien teoría del delito no va a entrar porque ya fueron evaluados ahora con teoría del delito, es inevitable que tengan que estudiar para poder trabajar el tercer examen. Porque hay un montón de conceptos de teoría del delito que necesariamente tienen que manejarlos para poder resolver los casos de participación criminal y de tentativa en algunos aspectos. Bueno, entonces volvamos al tema de tentativa o de realización imperfecta de los tipos penales, que se da justamente en estos supuestos en los que, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, el tipo penal no está completo porque el resultado típico previsto por el tipo penal no se da en el caso. Entonces, yo quiero matar a alguien disparando un arma de fuego y disparo el arma de fuego, pero no doy en el blanco y por lo tanto esa persona no la mato. Claramente,
hay una conducta riesgosa, ¿no? Hay un riesgo jurídicamente desvalorado, pero el problema es que, digamos, el resultado típico, que es aquello que es necesario para que podamos decir que hay un homicidio, no sucedió en la realidad. Ese sería el caso prototípico de tentativa. Después vamos a trabajar con algunos otros supuestos. Ahora, En el examen, profe, usted no dio eso. Hubo hubo en un el caso primer así. caso. Bien. Sí, ahí trabajábamos otro tema, ¿no? Pero Sí, ustedes podían pero dar una había respuesta, por tentativa eso en concurso. podían dar una respuesta, digamos, una respuesta preformática, digamos, en ese caso, aunque no conocían las razones del por qué. Si ustedes tuvieran que traducir eso jurídicamente, no sabrían cómo hacerlo, salvo aquellos que ya hayan adelantado temas y hayan estudiado, etcétera, pero no eran cuestiones que las hayamos desarrollado. Bien, lo más interesante de trabajar respecto a la tentativa es lo que suele ser, bueno, en derecho penal en general sucede eso, que lo más interesante para trabajar son aquellas cosas que en las otras materias suelen, o digo yo las otras materias, siempre las estoy como estigmatizando las otras materias, pero es porque me acuerdo de cuando era estudiante y a mí me aburría muchísimo trabajar, por ejemplo, me van a matar los profesores de Derecho Civil, pero naturaleza jurídica de las cosas, ¿no? Y sin embargo, en materia penal son fundamentales, son absolutamente fundamentales. Entender el porqué de cada instituto, de cada artículo, etcétera, es fundamental para poder entender cómo funciona luego ese instituto y cuáles son las discusiones que se dan en el medio. Entonces, ¿cuál es la paradoja de la tentativa? Para empezar, digamos, a pensar la tentativa tenemos que entender por qué es tan difícil pensar la tentativa. Algo que socialmente está casi fuera de discusión, ¿no? O sea, nadie discutiría hoy que si alguien apunta un arma de fuego contra otra persona y no da en el blanco, eso necesariamente tiene que tener una respuesta punitiva. La sociedad nos diría a nosotros los juristas, miren, no me importa qué es lo que ustedes van a hacer con el derecho penal, pero a ese hecho hay que darle una respuesta punitiva. Ustedes hagan lo que quieran, digamos, o díganlo de la forma que quieran, pero es necesario que este hecho sea punido. Claro, pero eso que socialmente sucede y que sucedió siempre, aparte, para nosotros plantea una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Nosotros habíamos dicho desde el principio de la materia que nuestra materia estaba dividida, digo, derecho penal en general, está dividida en dos momentos. Y sobre todo viéndolo en el Código Penal. Una primera parte, que son los conceptos generales, etcétera, que van hasta el artículo 78 del Código Penal, y una segunda parte, digamos, en las que nosotros ya encontramos aquello que llamamos tipos penales, que es la parte especial y que arranca en el artículo 79 del Código Penal. Entonces, los tipos penales, aquello que nosotros necesitamos para poder decir que una conducta es típica de un delito, están a partir del artículo 79 del Código Penal. Y el homicidio está regulado en el artículo 79, 80, bueno, el 81 que regula algunas situaciones específicas, 88, 83, 84, en sus dos acepciones, digamos, y hasta ahí, porque el 85 ya regula el caso del aborto. Entonces son pocos los artículos que regulan el homicidio. Y lo paradójico es que lo que se regula en el artículo 79 al 84 inclusive es el homicidio, o sea, haber matado a otro. De alguna forma, de forma dolosa, de forma culposa, a través de alguna calificación, a través de algún supuesto que disminuye la culpabilidad, no importa, pero hay un resultado que es fundamental para que se configure cualquiera de esos artículos, que es que el otro muera. Si el otro no muere, no hay tipo penal de homicidio.
No voy a leer ahora todos, pero ustedes pueden después tomarse el trabajo de leer en sus casas, del 79 al 84 inclusive, hasta el 84 bis, y no van a encontrar en ninguno de los artículos que ahí diga el que trate de matar a alguien y no lo logre. Lo que dicen todos esos artículos es el que matare a otro, lo que supone en todos los casos la necesaria e irrenunciable existencia de un resultado típico, que es la muerte del otro. ¿Está? Y eso pasa con todos los tipos de resultados. Todos los tipos de resultados tienen previsto en la parte especial el resultado típico. Sin la existencia, por ejemplo, de la muerte del feto, no hay aborto. Tanto es así que la tentativa del propio aborto en la mujer ni siquiera es punible. Eso lo dice el propio Código Penal. Los tipos de lesiones, sin la existencia de una lesión efectiva, los tipos de lesiones no existen. Sin la existencia de la apropiación en los delitos de robo o de hurto, tampoco existen los tipos de robo y de hurto, porque a partir del artículo 62, ustedes si leen también los artículos, van a ver que ninguno dice el que intentare apoderarse de algo y no lo logre. No, dice el que se apoderare legítimamente de algo. Por lo tanto, es necesario el apoderamiento. Sin ese apoderamiento no existe tipo penal. Bien. Y entonces, ¿por qué razón vamos a aplicar una pena a algo que no es un delito? Digamos, me voy a corregir ahí. ¿Por qué voy a aplicar una pena a algo que no configura el tipo penal de la parte especial? Claramente la pena va a aplicarse porque también está regulado en la parte general, artículo 42, 43 y 44, están regulados los supuestos de tentativa de delito. Pero bueno, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la razón, al menos, cuál es la razón por la que vamos a aplicar una pena a algo que no constituye un tipo penal? Entonces, no se configura el tipo penal, no tengo el tipo penal configurado, y lo mismo voy a dar una respuesta punitiva. Si yo no entiendo cuál es la razón de esto, va a ser muy difícil que luego pueda aplicar una pena de forma razonable y fundamentada en cada caso de tentativa, y mucho menos que descubra cuándo hay tentativa, que va a ser el próximo tema de discusión. Son los dos temas más importantes de la tentativa. En la tentativa quizás, tanto en la fundamentación de la tentativa como en el tema que vamos a discutir después, que es cuándo hay tentativa, es probablemente donde más en juego se ponen los principios constitucionales y donde más se pueden vulnerar los principios constitucionales. Entonces, el juego armónico y racional que hay que hacer para aplicarle una pena a algo que no es un tipo penal, o sea, que no configura el tipo penal, pero sin vulnerar los principios constitucionales, el ejercicio que hay que hacer es enorme. Vamos a estar siempre en una zona de, digamos, bisagra, en una zona de precipicio, de abismo, digamos, ¿no? Porque el pasito que demos de forma incorrecta para el lado de, para alguno de los dos lugares puede afectar de forma realmente absurda la Constitución y los principios que regulan el derecho penal en general. Bien, ¿cuáles fueron históricamente las teorías que, digamos, fundamentaron la tentativa? O lo que es lo mismo, ¿por qué existe el artículo 42 del Código Penal? Cuando leamos el artículo 42, vamos a ver que el artículo 42 tiene un concepto que es quizás uno de los pocos conceptos que tenga el Código Penal, que es justamente el concepto de tentativa. Por eso apelo todo el tiempo al artículo 42. Allí es donde se conceptualiza este tema de la tentativa. Pero antes de entrar de forma particular en la tentativa, vamos a pensar entonces cuáles fueron las razones históricas
y actuales que nos permiten a nosotros decir que ese artículo 42 no es inconstitucional. Porque ustedes saben que por más que una ley haya sido aprobada por el Congreso, si esa ley afecta un principio constitucional, es una ley inconstitucional. Entonces vamos a tener que necesariamente hacer un ejercicio para decir eso que está regulado ahí no es inconstitucional, no afecta a principios constitucionales. ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer ahora respecto al fundamento de la tentativa y respecto al concepto de tentativa en sí. Bien, durante la historia del derecho penal se han fundamentado de distintas formas, o se ha fundamentado de distintas formas la existencia de la tentativa, o mejor dicho, la punibilidad de la tentativa, la necesidad de aplicarle una pena a algo que no es un delito consumado. Eso es fundamentación de la tentativa. Dar una explicación de por qué vamos a aplicar una pena a algo que no consuma el tipo penal. Las teorías objetivas que después vamos a ver que en algunos supuestos todavía cierto autor sigue aplicando en nuestro país, como por ejemplo el profesor Zaffaroni, pero las teorías objetivas básicamente lo que dicen es que la tentativa es punible, esto es, debe aplicarse una pena a algo que es una tentativa y que no consumó el tipo penal, porque ha puesto en peligro un bien jurídico. Esta idea del peligro, que es una idea que sostiene el profesor Zaffaroni, es una idea que viene en realidad del siglo XIX, ya desde Feuerbach, del creador del principio de legalidad penal, y todavía es sostenida por el profesor Zaffaroni, a pesar de que la gran mayoría de la doctrina hoy ya parece no sostener, digamos, este principio, y ahora voy a explicar por qué. La teoría del peligro, según el profesor Zaffaroni y según sus partidarios, digamos, es la única teoría, es la única razón que no vulnera principios constitucionales. ¿Por qué? Porque solo va a ser punible aquella tentativa que efectivamente haya puesto en peligro un bien jurídico determinado. Y si ustedes recuerdan, el principio de lesividad, que es aquel principio que varios de los otros, estos autores dicen que las otras teorías vulneran, dicen, aquel principio de lesividad en su reformulación histórica se ha dicho que solamente se puede aplicar una pena. Esto era la formulación del principio, es la formulación del principio de lesividad. Aquellas conductas que hayan afectado un bien jurídico, afectado por destrucción el bien jurídico, o al menos lo hayan puesto frente a un peligro concreto de destrucción. Entonces, esta teoría objetiva que fundamenta la tentativa, porque la tentativa es un hecho que pone en peligro un bien jurídico, se considera, al menos por este núcleo de autores que son partidarios de esta teoría, que es la única teoría que respeta el principio de lesividad. No así como todas las otras teorías que vamos a ver después, parte de esas críticas las hacen estos autores, vulnerarían el principio de lesividad penal. Claro, ahora voy a adelantar un poco de tema. Vamos a ver después que la tentativa puede clasificarse entre lo que se conoce como tentativa idónea y tentativa inidónea. Después vamos a trabajar puntualmente estos dos supuestos de tentativa, pero quiero que entiendan de qué se trata la tentativa inidónea. La tentativa inidónea es cuando el autor, si bien él cree que está realizando una conducta que va a vulnerar un bien jurídico determinado, ex post, o sea, luego de que él realiza la conducta, se demuestra que esa conducta en absoluto había o podía haber puesto en peligro a ese bien jurídico. El ejemplo clásico que se da es el autor que quiere matar a otro con veneno y se equivoca y en la alacena, en vez de agarrar el veneno, agarra azúcar. Entonces le endulza el café y le da de tomar café, pero en realidad lo que quería era matarlo con veneno. Lo que pasa es que se equivocó
y en vez de veneno le puso azúcar, y claro, el resultado nunca se produce. Eso, en principio, que sería un supuesto de tentativa inidónea, ¿sí? Por inidoneidad del medio, el autor cree que va a matar, y en realidad ex post se demuestra que nunca hubiese matado de esa forma, porque hay una inidoneidad, en este caso en el medio. Ese supuesto de tentativa no queda dentro de la fundamentación de las teorías objetivas, estas que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque dicen los autores, y de hecho, por ejemplo, Zaffaroni dice, la tentativa inidónea no existe, no es un delito, no se puede aplicar una pena a un supuesto de tentativa inidónea. ¿Cuál es la razón por la que no se puede aplicar una pena a la tentativa inidónea? Bueno, la fundamentación de la tentativa. Si Zaffaroni dice que lo que fundamenta la tentativa es la puesta en peligro concreta y efectiva a un bien jurídico, en la tentativa inidónea nunca se pone en peligro realmente el bien jurídico. Porque si yo le doy azúcar en vez de café, lo que hace el otro sujeto es tomar un café excesivamente dulce, pero nunca va a morir. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que efectivamente para Zaffaroni y para el resto de la doctrina, las teorías objetivas tienen ese déficit porque la mayoría de la doctrina acepta la posibilidad de aplicar una pena a lo que se denomina tentativa inidónea. Por eso muchos autores critican las teorías objetivas porque, claro, dejan por fuera la posibilidad de aplicar una pena a la tentativa inidónea. Y eso, que para muchos es un defecto, para autores partidarios de la teoría objetiva es una virtud. Entonces nunca se podría aplicar una pena a un hecho de tentativa inidónea. Ahora, también deja por afuera algo que en este caso todos estarían de acuerdo, porque es beneficioso para todos, un supuesto específico también de tentativa, que en realidad no es una tentativa, que se llama tentativa supersticiosa. Así lo van a encontrar en los autores. La tentativa supersticiosa es aquella que se lleva adelante por medios irracionales. Es una tentativa, es una suerte de tentativa inidónea, o sea, es un hecho que nunca va a ser, digamos, nunca va a cumplir el objetivo de lesionar un bien jurídico, porque el medio es un medio inidóneo, pero aparte de ser inidóneo, tiene otra característica, que es que el medio es irracional. El clásico ejemplo del muñequito vudú. Entonces, yo quiero matar a mi ex novio porque lo encontré en alguna situación extraña, y entonces hago un muñequito vudú con la foto de mi novio y le doy con una aguja al corazón a ver si se infarta, y le doy con una aguja al corazón a ver si se infarta, y le doy con una... Y Ah, bueno, recochito. me hacen un allanamiento en mi casa y resulta que descubren esa situación, ¿no? ¿Podrían aplicarme una pena a mí por tentativa? Bueno, los autores, y en esto hay un acuerdo generalizado, dirían este tipo de situación que escapa a la racionalidad, al pensamiento racional, puede tener que ver con la mística, con la superstición, con el azar, etc., pero que escapan a la racionalidad no puede ser nunca, digamos, abarcado por el derecho penal. Nunca podría tener una respuesta punitiva una situación que es absolutamente irracional. A esas situaciones específicas la doctrina denomina tentativa supersticiosa. Bueno, claramente también para la teoría objetiva que fundamenta la tentativa supersticiosa no es punible porque claramente el bien jurídico nunca corre un peligro real, al menos no a través del procedimiento que el autor eligió, digamos, para ponerlo en peligro. Algunos autores, y superado esto de la teoría objetiva, fueron partidarios, como todo en el derecho en general. Durante muchos años se debatieron teorías objetivas y subjetivas. Los partidarios de la teoría subjetiva entendían básicamente que la tentativa era punible, o sea que había que aplicarle una pena a la tentativa, no porque haya puesto en peligro un bien jurídico, como decían los partidarios de la teoría objetiva, sino porque la tentativa era una manifestación de voluntad del sujeto
contraria al ordenamiento jurídico. Esto es, el sujeto con su acto de tentativa, si bien no mataba a nadie, o no lesionaba a nadie, o no terminaba apropiándose de la cosa ajena, sí había demostrado una voluntad de hacerlo, solo que no lo logra, digamos, ¿no? Su objetivo finalmente no fue logrado en su hecho, pero el sujeto tenía la voluntad de matar, la voluntad de apropiarse, la voluntad de lesionar. Y esa voluntad, de alguna manera, tiene que ser reprochada por el ordenamiento jurídico a los efectos de que, digamos, de generar control social. Esto es, tengo que aplicarle una pena a una voluntad que quiere contrariar, afrontar, afectar el ordenamiento jurídico a los efectos de que no lo haga más. Una suerte de teorías preventivas, digamos, de la pena. Esto es, la pena se aplica a los efectos de que la persona en especial, esto sería un supuesto de teoría preventiva especial de la pena, el sujeto que cometió la conducta desviada, digamos, no vuelva a hacerlo en el futuro. Ese sería el fundamento de la pena. Y las teorías subjetivas parten de esa idea. Claro, lo que pasa es que las teorías subjetivas tienen un gran problema, que entraría dentro de ese fundamento la punibilidad de lo que se llama tentativa idónea, entraría también la punibilidad, o sea, la aplicación de una pena a aquello que se llama tentativa inidónea, y entonces hasta ahí todos contentos, pero también debería ser punible la tentativa supersticiosa, porque claramente el autor de una tentativa supersticiosa, digamos, esta persona que está dándole al corazón del muñequito vudú para que muera él o la elegida, también está mostrando una voluntad contraria a derecho porque también quiere que ese muera. Entonces, al tratarse solamente de una cuestión subjetiva, punible desde lo subjetivo del sujeto que realiza el comportamiento, tendríamos tentativas supersticiosas punibles, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso no puede nunca ser aceptado desde el punto de vista científico, ¿no? Algunas respuestas mixtas. Doctora, antes que Sí, siga, sí, antes que siga, y se me vaya. Entonces, usted primero dijo que no es punible y después dice que es punible. ¿Es no, punible o no es punible? no fue lo que dije. Es superficiosa. Lo que dije es, y por eso es tan importante partir de un fundamento para luego desarrollar todo lo que es tentativa. Depende a dónde nos paremos. Yo lo que les estoy mostrando es todas las posibilidades a dónde pararnos. Sí. Depende a dónde nos paremos, nosotros podemos o no aplicar penas a determinadas conductas. Perfecto. Si nos paramos en la teoría subjetiva, por ejemplo, Sí, es punible. podemos aplicar pena a cualquier tipo de tentativa, inclusive las tentativas supersticiosas, que claramente afectan la Constitución Nacional, porque, digamos, ¿qué peligro real y concreto corre un bien jurídico a través de un procedimiento absolutamente irracional? Aunque creamos en determinados procedimientos irracionales la gran mayoría de nuestra vida, lo cierto es que jurídicamente no se puede sostener como un medio omisivo, homicida, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien, vos digamos, si fueras un periodista de Crónica TV, te pararías en la teoría subjetiva. El problema es que tu sentencia sería inconstitucional. ¿Está? Si te pararas en la teoría objetiva, que es la que dimos anteriormente, desde ese lugar vos solo podrías aplicar pena para un supuesto de tentativa que serían las tentativas idóneas. Después vamos a ver, yo les dije hoy que, por ejemplo, Zaffaroni es partidario de esta teoría. Tanto es así que para Zaffaroni la estructura de la tentativa es completamente distinta a la gran mayoría de la doctrina, y eso vamos a trabajarlo cuando demos clasificación de tentativa. También les voy a dar la postura de Zaffaroni
para que entiendan cómo él tiene que hacer partiendo de la idea de las teorías objetivas, que para él es el fundamento de la pena de la tentativa. Bien. Digamos, las teorías objetivas no plantean ningún problema de constitucionalidad. No hay problemas de constitucionalidad en las teorías objetivas. El problema es que deja afuera, digamos, son tan constitucionalistas, si se quiere, ¿no? Tan formalistas, que dejan afuera un montón de conductas que la mayoría de la doctrina dice que deben ser punibles y que no afectan la Constitución Nacional, que son los supuestos de tentativa inidónea. Las teorías mixtas sí parecen aceptar la punibilidad tanto de las tentativas idóneas como las tentativas inidóneas, y el esfuerzo que hacen es justamente dejar afuera estos supuestos de tentativa supersticiosa. Dentro de estas teorías mixtas hay una teoría muy... la voy a desarrollar no porque sea una teoría constitucional, al contrario, pero la voy a desarrollar porque de alguna manera es una teoría que todavía es imperante dentro de nuestras sociedades occidentales y especialmente latinoamericanas. El profesor Zizek, que quizás en alguna lectura lo van a encontrar, alemán, desarrolló una teoría que se llamó teoría de la impresión. Y él dice, la tentativa es punible, o sea, hay que aplicarle una pena a un hecho de tentativa, o sea, a un hecho que no se consumó, pero que sí se intentó consumar, porque ese hecho, si bien es cierto que no destruye ningún bien jurídico, sí genera una conmoción social, una impresión social tal, que si de alguna manera no es aquietada esa impresión social, puede vulnerar todo el ordenamiento jurídico. Entonces, la razón de ser de la punibilidad de la tentativa, o sea, de la aplicación de una pena a un hecho que queda en grado de tentativa, es la impresión social que genera ese hecho. Y eso es lo que más habitualmente uno ve en la realidad, infelizmente. ¿Por qué? Porque la teoría de la impresión tiene un problema, que es que si un hecho no causa impresión, ese hecho no debería ser retribuido punitivamente. Y hoy en día, con los medios masivos de comunicación, es muy fácil generar impresión solamente respecto a determinados hechos. Y hay que son hechos que a nosotros nos generan una conmoción social inmensa, y hechos muy similares, como son desconocidos, no nos generan ningún tipo de conmoción. No sé, apelo a situaciones como el caso Baez Sosa, situaciones acá de violencia de género como el caso Cecilia en Chaco, un montón de situaciones donde nos vemos casi como emocionalmente desbordados de tanta impresión que nos genera el caso, y sin embargo casos similares que están ocurriendo todo el tiempo no nos generan ningún tipo de impresión. Por lo tanto, si bien es cierto que la teoría de la impresión en principio no generaría ningún problema de constitucionalidad respecto al principio de lesividad, sí afectaría el principio de igualdad ante la ley, porque solamente serían juzgados aquellos casos que efectivamente generen una impresión social. Pero así todo, también el principio de lesividad se podría ver afectado, porque imagínense ustedes un medio de comunicación que, digamos, de tanto visibilizar un hecho que no llega a ser una tentativa, como por ejemplo la del muñequito vudú pegándole alfiler a un corazón, haga que ese hecho genere una impresión social, ¿no? O sea, no sé, una manifestación religiosa no convencional, digamos, occidentalmente convencional, como podría ser una manifestación afro, una manifestación, No, un banda. bueno, digo, sí, pero también alguna manifestación, digamos, de pueblos originarios,
siempre estamos pensando en el Umbanda como algo prohibido y nuestros propios pueblos originarios también tenían ese tipo de rituales, religiosos quiero decir. Imagínense ustedes una situación así que sea visibilizada en Buenos Aires, ¿no? Por un medio de comunicación porteño. Cosas que por ahí nosotros que somos acá del norte estamos absolutamente habituados, para el resto de la sociedad puede ser un escándalo. Entonces, en la medida en que esa impresión social se genere, eso podría ser punido, digamos, a través de la pena de una tentativa. Y por último, los partidarios de la teoría funcionalista, que los funcionalistas, ustedes saben, son los autores más, si se quiere, más modernos del derecho penal. Entonces, autores como Jacobs, Roxin, etcétera, son funcionalistas. Y como ellos son partidarios de una teoría mixta, entienden que hay que hacer una suerte de mixtura entre las posturas objetivas y subjetivas. Entonces, estos autores sí le dan importancia a esa voluntad contraria a derecho, ¿no? Que es propio de las posturas subjetivistas. Entonces, la tentativa es punible porque el autor ha manifestado con su hecho una voluntad contraria al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico le dice, no tenés que matar, y el sujeto intentó matar. Por lo tanto, la voluntad contraria a derecho es importante. Pero, dicen los funcionalistas, y acá hacen el mix con una postura objetiva, ese hecho va a ser punible siempre y cuando haya sido realizado a través de un procedimiento racional, ¿no? Y entonces de esa forma dejan por fuera la posibilidad de punibilidad de la tentativa supersticiosa. Y solamente queda como posibilidad para punir los casos de tentativa idónea y tentativa inidónea, que son aceptados por los partidarios de la teoría funcional. Doctora, yo había tomado como la teoría subjetiva de Sansinetti. ¿Es correcto si pongo así o tendría que poner teoría mixta en caso de resolver y que nombre qué teoría, con qué teoría yo fundamento la tentativa, en este caso inidónea? ¿De qué libro de Sansinetti sacaste? Yo había leído, porque me habían regalado varios libros, y si no me equivoco, ahora no le tengo mano, en el de Naim. Si no me equivoco, era en ese libro que había visto ese, y que yo tomé apunte, y bueno, que la tentativa inidónea era la subjetiva de Sansinetti. La teoría que fundamenta la punibilidad. Exactamente. No, yo tendría que revisar eso del profesor Sansinetti. No estoy segura que el profesor Marcelo Sansinetti sea partidaria de la teoría subjetiva, pero Ujú. déjame que lo chequee. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo, es probable que en algún momento lo haya sido, porque, bueno, porque es probable, pero, pero no estoy segura de que hoy en día sea partidario de la teoría subjetiva. Ujú. Porque yo ahora estuve practicando, porque a mí me re faltó fundamento. Yo Ujú. tengo entendido que dentro de todo yo lo encuadro bien a los casos. Lo que a mí me faltaba y me di cuenta era la fundamentación. Entonces estuve practicando mucho eso. Y bueno, y ahí yo mi fundamento, cada vez que había una tentativa inidónea, yo decía, según tomando la teoría subjetiva de Sansinetti, y al haber un error de tipo al Y revés, y ahí describía. lo que sí es posible, vamos a ver eso que acabas de decir, pero a ver, lo que sí es posible es decir que la tentativa inidónea la pena para la tentativa inidónea se fundamenta en la teoría subjetiva o en la teoría de la impresión o en las teorías funcionalistas. Lo que Por eso, estaría mal decir es que sin- te basás en la solo teoría objetiva, Sansinetti. es que te basás en la teoría objetiva para aplicarle una pena a la tentativa inidónea, porque justamente, No, teoría subjetiva. por eso te digo, no está mal. Lo que no sé es si Sansinetti sigue siendo partidario de la teoría subjetiva. Ujú. Eso tengo que estudiarlo,
Pero lo que sí te puedo decir es que no es incorrecto decir que conforme la teoría subjetiva, la tentativa inidónea es merecedora de pena. Es lo que, de hecho, es lo que dije hoy. Sí, gracias, doctora. Y por ahí, bueno, quería agregar también esto que, por lo general, por lo que yo creo que entendí así, que se da cuando hay un error de tipo al revés. Vamos a ver eso ahora. Bueno, ¿Cómo funciona el tema de la tentativa y de la tentativa inidónea? Bueno, por supuesto que podríamos desarrollar muchísimo más porque da para mucha discusión el tema de la punibilidad, la fundamentación de la pena de la tentativa, pero para mí es suficiente con que ustedes se queden con ese abanico de posibilidades, digamos, de aplicar una pena a una tentativa inidónea y cuáles son las discusiones constitucionales eh, que se dan, digamos, en este marco del por qué le vamos a aplicar una pena a algo que no es de un tipo penal, ¿no? Que no configura, no termina, no acaba el tipo penal. La tentativa, les decía yo hoy, está desarrollada en el artículo 44 del Código Penal. O sea, a partir del artículo 44, porque en verdad el tema tentativa se agota con el artículo 44, 42, 43 y 44 del Código Penal. Pero en el artículo 42 del Código Penal hay un concepto de tentativa. El artículo 42 va a ser importante para varias situaciones que vamos a dar sobre la tentativa, pero específicamente lo importante de este artículo es que allí hay un concepto de tentativa. Digamos, no vamos a encontrar en el artículo 42 nada referente a cómo se clasifican las tentativas, etcétera, pero sí vamos a encontrar qué es una tentativa. Y el artículo 42 dice que la tentativa es el que con el fin de cometer un delito determinado, ¿sí? O sea, yo quiero realizar una conducta determinada, comienza su ejecución, pero no logra consumarlo por circunstancias ajenas a su voluntad. Y el propio artículo dice que si se diera esa circunstancia, entonces se va a aplicar la pena o las penas del artículo 44 del Código Penal. En el artículo 44 sí, al haber una diferencia de penas en cada una de las situaciones de los distintos párrafos, vamos a estar en presencia de una clasificación de tentativas. Pero el artículo 42 lo único que dice es eso. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces, de acá sacamos todos los elementos necesarios para todos los tipos de tentativas. En primer lugar, es necesario que el autor haya tenido la finalidad de cometer un delito determinado, pero que no lo haya consumado. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, no tiene que darse el resultado típico porque el autor no tuvo que haber consumado el tipo penal, pero el sujeto tuvo que haber tenido la finalidad de realización del tipo. Esto es, tuvo que haber actuado con dolo. Aquel que actúa de forma negligente no tiene la finalidad de cometer el delito o de realizar la conducta típica, tiene otra finalidad, llegar temprano al trabajo, etcétera, pero como realiza el comportamiento de forma deficiente, termina ocasionando una conducta típica. Eso básicamente es una imprudencia. Pero como el propio artículo 42 dice que el sujeto tuvo que haber tenido el fin de realizar esa conducta determinada, es necesario que haya dolo. Entonces, efectivamente se da esta particularidad. Los tipos de tentativa son tipos que no tienen el resultado típico, porque el resultado típico no se da, pero sí hay dolo. ¿Está? Depende de qué delito se trate, puede haber una tentativa con dolo directo o con dolo eventual. Eso lo van a estudiar después en la parte especial. Lo único importante es que haya dolo, la existencia de el dolo. Si yo estoy en presencia de un hecho negligente, nunca puede haber tentativa. O sea, ahí tenemos la primera conclusión de que una tentativa nunca puede ser culposa. No hay responsabilidad por tentativa para los tipos culposos.
Solamente los tipos dolosos pueden cometerse a través de una tentativa de delito. Y lo más importante de todo esto es que el sujeto no consuma la tentativa por circunstancias que son ajenas a su voluntad. Entonces, fíjense que, ¿cuáles son los requisitos, digamos, para que nosotros estemos en presencia de un hecho tentado? Que no se dé el resultado típico desde el punto de vista objetivo, que desde el punto de vista subjetivo haya dolo, y que el resultado típico no se haya producido por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto. Esos son los requisitos de tipicidad, digamos, de la tentativa. Ahora, la tentativa puede clasificarse en dos formas de tentativa, lo que se denomina tentativa idónea y tentativa inidónea. Pero cualquiera de las dos tiene un elemento en común. Ese elemento en común también está en el artículo 42, que es el principio de ejecución. Fíjense que el artículo 42 no dice cualquier cosa, dice el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución. Entonces, tentativa es comenzar a ejecutar algo y no lograrlo. Pero es absolutamente imprescindible que el sujeto haya comenzado a ejecutar la tentativa. Y ahí aparece lo que en doctrina se llama intercriminis, o, digamos, camino del delito. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar en ese camino del delito, que va desde el momento en que el sujeto tiene la idea de cometer el delito hasta la consumación del delito, tenemos que encontrar cuál es el momento en el que el sujeto comenzó a ejecutar ese delito. ¿Se entiende? El acto de tentativa no es cualquier cosa. No es haber empezado a hacer cualquier cosa, sino que es haber empezado a ejecutar ese delito determinado. Todo lo que no sea principio de ejecución no es tentativa. Solamente va a ser tentativa y por lo tanto va a tener una respuesta punitiva aquello que haya empezado a ejecutarse. Eso tiene que ser una regla de ahora en más. Por supuesto que todavía no sabemos qué es empezar a ejecutar algo, que es quizás la gran discusión de la doctrina. Pero acá lo importante es que no es cualquier cosa que va a ser un acto de tentativa, sino que es algo muy específico, que es haber comenzado a ejecutar un delito determinado, y no haber logrado consumarlo. La tentativa va a estar entre ese primer acto ejecutivo del sujeto y hasta su consumación, porque una vez consumado ya claramente no hay posibilidad más de tentativa porque el hecho quedó consumado. Digamos, cuando maté a alguien, no voy a responder por tentativa de homicidio y por homicidio, sino que el homicidio, y esto es una regla concursal, después vamos a ver de concurso de delitos, absorbe la punibilidad de la tentativa. Claro que antes de que alguien muera, digamos, de que se consuma el homicidio, alguien tiene que intentar matar a este sujeto, ¿no? Pero la particularidad de la tentativa es que el muerto nunca muere, digamos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que tenemos que discutir por qué le vamos a aplicar una pena a ese hecho. Bien. El intercriminis supone un proceso, digamos, la comisión de un delito no es un hecho cristalizado como una fotografía, sino que es un proceso. Ese proceso del delito se da desde el momento en que alguien tiene la idea de cometer un delito, lo que se llama ideación para la doctrina. Alguien, una persona o varias personas tienen la idea de cometer un delito hasta que el hecho se consuma, o eventualmente para los delitos continuados,
o permanente se agota. Profe, eso de ideación no puede ser sinónimo de, ¿cómo que se dice? Cuando, de premeditación. No tiene nada que ver. La premeditación es otra cuestión, es un término respecto a un instituto en particular que ustedes puedan estudiar sobre una forma de cometer un delito. Acá estamos hablando de la idea de cometer un delito, no tiene nada que ver con la premeditación. O si no, nosotros tendríamos que llegar a la conclusión de que todo delito es premeditado, y eso no es así. La premeditación es otra cosa. Ahora, todo delito parte de una idea. No hay otra forma. Cuando yo mato a alguien, yo antes tuve que haber dicho, quiero matar a esa persona. ¿No? Y no todo homicidio doloso es un homicidio premeditado. Por eso después cuando vean parte especial van a ver de qué se trata el tema de la premeditación, pero no son cosas similares. Bien, entonces, la ideación supone que alguien tiene la idea de cometer un delito. Entre la ideación y la consumación o el agotamiento, que serían los dos extremos, hay todo un camino que transcurre el sujeto. Por ejemplo, alguien tiene la idea de cometer un delito y después tiene que pensar cómo lo va a hacer. Entonces, quiero matar a Sergio. Bien, ahora tengo que pensar cómo quiero matar a Sergio. Bueno, voy a matar a Sergio, te voy a matar de forma escandalosa, Sergio, poniéndole veneno para ratas en el pancho que le voy a preparar a Sergio, para que Sergio tenga una muerte lenta, ¿no? Perfecto. Ahora tengo que pensar, bueno, ¿a dónde compro el veneno? Me acuerdo que en el supermercado de la esquina se vendía algún veneno para rata con capacidad letal. Entonces, ahora busco la plata para irme hasta el supermercado, abro la puerta de mi casa y empiezo a trasladarme hacia el supermercado. Llego al supermercado. Agarro el veneno. Voy con el veneno hasta la caja. Pago en la caja el veneno. Salgo de mi casa, del supermercado, y me voy a mi casa. Al otro día salgo de mi casa y empiezo a caminar hacia la casa de Sergio. Llego a la casa de Sergio con el veneno dentro de mi cartera. Toco la puerta de la casa de Sergio, entro a la casa de Sergio. El problema ahí es definir qué de todo eso puede ser ya un principio de ejecución del homicidio de Sergio. ¿Está? Fíjense, y todavía me faltan actos, por supuesto, porque tengo que entrar a la casa de Sergio, lo saludo a Sergio, pongo a hervir el agua, pongo la salchicha adentro, abro el pan, pongo la sal con la bolsa de papas fritas, si come con papas fritas. El ir a comprar, profe. Es todo un problema porque acá, fíjense en las paredes que yo tengo. Enfrente del principio de ejecución tengo la consumación. O sea, claramente la ejecución del hecho, el comenzar a ejecutar la muerte de Sergio, no puede ser haberlo matado a Sergio. Es por lo menos un paso anterior, ¿no? O unos pasos anteriores. Pero por detrás de esos pasos anteriores tengo todos los principios constitucionales que me dicen, ojo con esto que no le puedes aplicar una pena. Por ejemplo, todo el proceso de ideación va a estar siempre protegido por un principio constitucional que es ¿cuál? El artículo 19. El principio de inocencia, del Acto privado de los hombres que de ningún modo ofendan a terceros. ¿Cómo se llama ese principio? Reserva. Principio de reserva constitucional. Entonces, el principio de reserva me dice, todo aquello que esté en la cabeza de alguien, por más terriblemente horrible que sea, y que no afecte bienes jurídicos de terceros, solo va a quedar reservado a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados.
Por eso el principio de reserva se mezcla siempre con el principio de lesividad penal. Entonces, está bien, lo que está dentro de mi cabeza queda reservado a Dios, eso ya sabemos. Ahora, el momento en el que yo empiezo a exteriorizar los actos, ¿no? Entonces, busco la plata de mi casa, salgo de mi casa, camino 3 cuadras hasta el supermercado, entro al supermercado, agarro el veneno, voy a la caja, pago el veneno, salgo del supermercado con el veneno, me voy a mi casa de nuevo, al otro día salgo, me voy hasta la casa de Sergio, entro a la casa de Sergio. ¿Qué de todo eso, si es que algo de todo eso que acabo de decir o está más adelante todavía, puede considerarse principio haber comenzado a matar a Sergio? Cuando ya Eso, no depende más del autor el hecho. no. Ahí vamos a ver que no es exactamente Tiene así, el eso es momento otro tema. donde ya tiene el veneno en su mano para ir y se dirige al lugar. Para mí, ¿Eso punto. significa que ya está afectando tu vida? Eh, No hay una norma que prohíba comprar veneno de rata. no, Pero, pero la intención para qué él compró el veneno de rata, no fue para la rata, fue para ir a matar. ¿qué Pero, dice Ya el principio de lesividad? nadie no sabe, pero nadie todavía no se pone puede en acusar riesgo un por bien eso. jurídico. El Entonces, problema a es lo mejor le sale en mi casa. qué dice el principio de lesividad, porque si no, ¿saben qué pasa? Va a ser absolutamente antojadizo. ¿Cuál es la diferencia, Sergio, de que yo compre el veneno y de que yo llegue al supermercado a comprar el veneno? ¿Cuál es la diferencia entre que yo pago el veneno y lo tengo en mi mano? Y ¿Cuál es la no, diferencia jurídica que vos encontrás ahí? no tiene razón ahí. Sí, se rige el principio de reserva en ese caso. Más que el Todavía. principio de reserva es el principio de lesividad penal. Esto es, ¿cómo yo voy a aplicar pena a una conducta que no está poniendo en peligro ningún bien jurídico? Peligro concreto de muerte tuya no hay. Imagínate que yo salgo del supermercado y voy y tiro todo el veneno para rata en mi casa. No, o supongamos que se compra el veneno para rata y el autor va con toda la intención de matarle a Sergio, que no tendría esa intención, pero bueno, va con toda la intención y justo como está yendo le atropella un camión o un vehículo en el camino. O sea, por una fuerza que no corresponde a él, que no... Y ahí en ese caso no se Claro, pero consuma. suponte que ese sujeto queda vivo después que le atropella el auto. ¿Cometió una tentativa de homicidio respecto a Sergio? Es Y complicado. por eso, en teoría sí, porque el tipo iba con toda la gana de matarlo, iba con el veneno en la mano, todo, y Sí, pero ¿cuándo? ¿A la cuadra? ¿A las 2 cuadras? ¿Al metro? ¿A los 2 metros? ¿Cuando golpea la puerta? ¿Cuando le abre la puerta? ¿Y si golpea la puerta y Sergio no está? ¿Ya hay tentativa? No, para mí que no, doctora, todavía no hay forma de probar lo que usted tiene ideado nada más. No, ¿Y si llego a Recién lo de cuando pone en Sergio? peligro ¿Y al si llego a bien lo de jurídico Sergio con el protegido. veneno? Llego a lo de Sergio con el veneno y Sergio me abre la puerta y en vez de darle el veneno le doy un abrazo y después me voy nomás. Cuando le entrega el pancho con el veneno en la mano de Sergio, ahí se comienza. Bueno, vamos a pensar entonces eso conforme planteos técnicos. ¿Sí? Porque si no, si no sé si nosotros alguien vio, decimos, disculpe, ahora me hizo acordar eso que dijo Segundino, no sé si alguien vio la película La Hora, se corta, no, se corta, el mío se corta también, ¿eh? Se no sé si alguien vio entrecorta. la película Mi Obra Maestra con Brandoni y Francella, que es de un pintor, eso. ¿Vieron al final de que cómo al vago le quieren envenenar al muchacho con el veneno? Bueno, ahí prácticamente, o sea, ellos hicieron todo lo posible, pero el tipo como que le dio una alergia y después vomitó el veneno. O sea, pero los vagos bueno, hicieron todo para matarlo. bueno, está. Entonces, conforme a todas esas ideas, porque claro, si nosotros ponemos ese caso, estamos bastante próximos a poner en peligro un bien jurídico. Vaya si le pusieron en peligro que el sujeto, si no hubiese vomitado el veneno, hubiese muerto. Ahora, no es lo mismo ese caso que el caso que decíamos hoy de la persona que está comprando el veneno en el supermercado y todavía falta que sea el otro día para ir hasta la casa de Sergio
a ponerle el veneno. Tampoco es lo mismo el sujeto que viene caminando a 5 cuadras de la casa de Sergio para ponerle el veneno, porque capaz en una cuadra se arrepiente y se va. Entonces, lo que no podemos hacer, a ver, vamos a tener un problema que hay que reconocerlo desde el principio. Es muy difícil encontrar, y yo les diría que es casi imposible, encontrar una barrera objetiva para todos los casos. De hecho, hay teorías que plantean que el principio de ejecución penal no existe y que por lo tanto estos autores dicen, miren, dejémonos de embromar con el tema de la tentativa porque no hay forma de darle objetividad al principio de ejecución y por lo tanto la tentativa no debe ser punible, solo debe ser punible el hecho consumado. Porque si no, nosotros le estamos diciendo al juez, señor juez, usted decida la vida de todos nosotros cuando nosotros estamos haciendo un acto de tentativa y cuando no. Ese nivel de inseguridad es insoportable para el derecho penal y para las garantías constitucionales, entonces directamente no debería existir la punibilidad de la tentativa. Pero claro, bueno, eso que dicen estos autores para nosotros es imposible porque existe en nuestra legislación regulada la tentativa en el artículo 42 y 44 y por lo tanto tenemos que dar alguna explicación al respecto. Algún esfuerzo jurídico tenemos que hacer para tratar de encontrar ese punto de cuándo el sujeto comenzó a ejecutar ese hecho. ¿A qué hora empezamos la clase, chicos? Las 8:30. Las ¿no? 20 más o menos, profesor. Bueno, entonces vamos a avanzar con esto y dejamos después acá para la clase que viene. Dejando de lado, digamos, las teorías negativas, estas teorías que dicen que no existe el acto de tentativa, que es imposible el acto de tentativa, y teniendo en cuenta que nosotros necesariamente vamos a tener que encontrar algún punto en el cual el sujeto comienza a ejecutar su conducta, vamos a partir de algunos criterios, básicamente las dos posturas más conocidas, que son la teoría formal objetiva y la teoría material objetiva. La teoría formal objetiva, y paso por acá porque no voy a avanzar mucho más allá, hay muchos criterios que tratan de dar una respuesta a cuándo se comienza a ejecutar un delito. Por ejemplo, hay autores que son partidarios de criterios también subjetivos y dicen que el delito comienza a ejecutarse en el momento en el que el sujeto cree que empieza a ejecutar la conducta delictiva. Entonces, fíjense, el absurdo que sería aplicarle una pena conforme a aquello que el propio autor creía que estaba haciendo, ¿no? Cuando nosotros, en muchos casos donde un autor cree que está matando a otra persona y en realidad lo que está haciendo es hacerle cosquilla, no le podemos aplicar una pena, sería un absurdo. Sin embargo, hay parte de la doctrina, entiendo yo que es inaplicable en nuestro ordenamiento jurídico, que cree que el principio de ejecución es un criterio subjetivo que debe partir de lo que el autor creía que estaba haciendo. Entonces, en aquel acto donde el sujeto dice, yo creo que ahí ya estaba yo matándolo a Sergio, empezándolo a matar a Sergio, eso es un acto de tentativa. Entonces, si Sergio tuviera dos posibles homicidas y los dos deciden hacer la misma conducta, pero uno cree que empieza a matar a Sergio cuando compra el veneno y el otro cree que empieza a matar a Sergio recién cuando pone a hervir las salchichas, a los dos les aplicaría la misma pena cuando uno estuvo mucho más lejos de generarle un peligro a la vida de Sergio que el otro. Entonces estos criterios objetivistas, digamos, presentan un poco más de seguridad que los criterios subjetivos como en general pasa en la teoría del delito. La teoría o los partidarios de los criterios formal objetivos entienden que, o entendieron, porque también esto es bastante impracticable, que se comenzaba a ejecutar el delito o que el principio de ejecución estaba dado por comenzar a realizar aquello que el tipo penal decía que estaba prohibido.
si pudiera traducirlo en términos de lo que decían los autores de ese momento, es comenzaba a ejecutar el verbo típico. Por supuesto que yo voy a tener en cuenta en cada caso particular de qué tipo penal se trata. Y eso es un avance respecto a los criterios subjetivos. Porque los criterios subjetivos lo único que tenían como parámetro era lo que el autor creía que estaba haciendo. Acá por lo menos este criterio, si bien es impracticable, me lleva a una referencia al tipo en particular. Esto es, ¿cómo sé yo cuándo se empezó a ejecutar el delito? Y tengo que ver el caso particular y de qué tipo penal en particular se trata. ¿Por qué? Porque el criterio formal objetivo dice que la ejecución del delito es cuando se comienza a realizar el verbo típico. Y el verbo típico o el núcleo típico está en cada figura penal. El artículo 79 dice el que matare a otro. ¿Cuál es el verbo típico? Matar. El artículo 162 dice el que se apropiare de una cosa mueble ajena. ¿Cuál es el verbo típico? Apropiarse. Entonces, cuando se comenzaba a realizar esa conducta, que es propia de cada tipo penal, es cuando se empezaba a ejecutar ese hecho. Claro, bueno, hasta ahí parece súper clara la confección, digamos, de esta teoría, pero lo cierto es que cada vez que yo estaba frente a un hecho de homicidio, tenía el mismo problema. ¿Cuándo se empieza a ejecutar el verbo típico? Si yo decido matar a otro con un arma de fuego, ¿empiezo a ejecutar el verbo típico cuando entro a su casa con el revólver? ¿Empiezo a ejecutar el verbo típico cuando agarro el revólver? ¿Empiezo a ejecutar el verbo típico cuando apunto a esa persona con el revólver? Empiezo a ejecutar, etcétera. Tengo esa inseguridad constante de entender, bueno, pero ¿cuándo es ese momento? Digamos, la teoría objetiva, o por lo menos la teoría formal objetiva, no me ofrece mayores herramientas que esa. Por lo tanto, también es bastante insegura como punto de partida para entender cuándo estamos frente al principio de ejecución de un delito. Bueno, no me voy a meter en todos los criterios materiales objetivos que hay, porque hay muchísimos, pero sí voy a detenerme en dos, porque uno porque va a ser el que más vamos a utilizar, y el otro porque es un criterio trabajado con un autor de la UNES, que es un criterio trabajado por el profesor Pessoa en su libro respecto a las tentativas, que es muy interesante el libro. Dentro de estas teorías, digamos, material objetiva, que tiene en cuenta criterios materiales no subjetivos, sino criterios materiales objetivos para identificar el principio de ejecución de un delito, o de un hecho, mejor dicho, está lo que se conoce como teoría o criterio del plan concreto del autor. La teoría del plan concreto del autor tiene varias cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la teoría del plan concreto del autor dice, no existe una sola, digamos, no existe un concepto único para entender cuándo se está frente a la ejecución de un delito. No existe. Yo tengo que ver cada caso en particular. Y en cada caso en particular, tengo que ver cada tipo en particular, cada tipicidad en particular. Esto es, tengo que tener en cuenta el tipo penal, ¿no? Porque no es lo mismo matar que robar, que estafar, que no es lo mismo. Pero también tengo que tener en cuenta el hecho en particular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo matar con veneno, matar con un arma de fuego, matar con un cuchillo, matar ahogado a otra persona. Entonces, hay dos situaciones que yo no puedo perder de vista. Primero, ¿cuál es la figura típica aplicable? Y en segundo lugar, ¿cuál es el hecho concreto realizado por el sujeto? Por eso se llama plan concreto del autor. Y dentro del plan del autor, tengo que ver cómo el sujeto planificó realizar su hecho. Y esa planificación del autor es lo que a mí me va a dar
y conforme al tipo penal que el sujeto pensaba realizar, es lo que a mí me va a dar un indicio de cuándo se comienza a realizar el hecho. Esta teoría tiene una fórmula. La fórmula fue realizada por por Frank. Bueno, en realidad varios autores participaron de esta fórmula, pero básicamente lo que intenta determinar esta fórmula es que dentro de ese plan concreto del autor y conforme la tipicidad en concreto que el autor tenía previsto afectar, yo voy a tener que identificar un punto. Un punto que va a estar antes de la consumación, pero que no se puede alejar mucho de la consumación, porque si se aleja mucho de la consumación, afecta el principio de lesividad. Esto es, tiene que tratarse de un punto que ya esté poniendo de forma concreta y efectiva en peligro al bien jurídico, pero que todavía no lo haya destruido. ¿Se entiende? ¿Cuál es ese punto conforme a esta fórmula? El punto es el momento inmediatamente anterior a la consumación del delito. O sea, el principio de ejecución de un delito, teniendo en cuenta el plan concreto del autor, esto es, el hecho como el sujeto lo planificó y la figura típica de la que se trate, el principio de ejecución es el momento exactamente anterior a la consumación del delito. Y tiene una corrección la fórmula, que es que ese momento anterior lo voy a fijar siempre y cuando, va a ser el principio de ejecución, siempre y cuando en el medio no haya quedado ningún paso a cumplirse. Entonces, no tiene que haber ningún acto que todavía deba realizarse entre la consumación del delito y el paso exactamente anterior. Pregunto, O doctora, sea, en el caso de lo que usted nos planteó sobre los que le da el pancho con veneno a Sergio, entonces, tomando este punto, sería exactamente ese momento en el cual le está ofreciendo el pancho para que ya se lo coma, el Exacto. punto de sí, ejecución. justo iba a decir. Exactamente. Ah, bien. Ese es el principio de ejecución. Pero siempre va a tener en cuenta, ahí porque yo te dije cómo planifiqué yo mi conducta. Claro, Pero claro. supongo que yo planifico matarlo a Sergio dándole café, pero lo voy a matar dándole 5 cafés. O sea, un café por día y cada uno tiene una dosis que al sumarse se transforman en dosis mortales. El momento del principio de ejecución, ¿Un tercer café? el primer acto de ejecución es el primer café. Después vamos a ver que todos los actos intermedios acá, como todavía los debo realizar yo, van a ser actos ejecutivos, porque ahora tenemos que hablar de cuál es la clasificación de tentativa y ahí va a terminar de cerrar este tema. Acá lo importante es que el primer acto que ponga en peligro concreto al bien jurídico, ese que para la fórmula de la teoría del plan concreto es el acto inmediatamente anterior a la consumación del delito, ese es el acto de ejecución. Todo lo que hay antes de ese acto no es un acto de tentativa. Es lo que en el intercrimini se llama actos preparatorios. Los actos preparatorios no son actos punibles. No son actos punibles porque todavía no colocaron frente a un peligro concreto, por ejemplo, de muerte al bien jurídico. Puede ser un peligro abstracto el que hay, digamos, pero no hay un peligro concreto de vida o de muerte, mejor dicho, respecto al bien jurídico del que se trate. ¿Se entendió eso?
El profesor Pessoa en su libro, que yo lo recomiendo siempre, es un librito muy finito que no sé si está en biblioteca o, bueno, o pueden conseguir alguna copia de algún ex alumno que ande dando vuelta por ahí. Él tiene un trabajo Hola, chiquito que se llama... Sí, Diego. Bueno, él tiene un trabajo muy chiquito que se llama Tentativa. hola. Solamente la escucha usted, doctora, y no le veo a ningún compañero. Bueno, no importa, pero ¿me escuchás? ¿Se cortó la señal? Hola. No, es un problema de tu señal porque todos están acá moviéndose, así que veo que hay señal. Bueno, entonces decía, en ese libro sobre tentativa, el profesor Pessoa divide, en realidad él parte del plan concreto del autor, él también es partidario del plan concreto del autor, o sea, de las teorías material objetiva, y él dice que hay que hacer una diferenciación entonces, en todo ese intercriminis y en todo ese plan realizado por el propio autor entre actos facilitadores de la finalidad del autor y actos productores de la finalidad del autor. Esto es, los actos facilitadores son todos aquellos actos en los que el sujeto se está haciendo de los medios, digamos, para poder cometer la conducta delictiva. Y luego de que él ya tiene todo listo como para poder realizar la conducta delictiva, comienza a producir, ya no hay más nada de lo que hacerse, sino que ya hay actos productores de la finalidad del sujeto. Que sería, de nuevo, en este caso, el momento en el que yo le doy el pancho a Sergio, ¿no? Si en ese momento se descubre que hay, que yo termino de hacer un pancho con veneno, bueno, entonces ahí eso sería un acto productor de la finalidad. Ahora, mientras yo estoy comprando el veneno, comprando la salchicha, me voy hasta la casa de Sergio, llego, hiervo el agua, pongo la salchicha, etcétera, son todos actos facilitadores de mi finalidad, porque yo me estoy haciendo de los medios para poder lograr realizar el comportamiento que yo tenía previsto. En cualquier caso, sea la postura de Pessoa, sea la postura habitual del plan concreto del autor, del profesor, en realidad de todos los profesores, porque prácticamente todos parten de esta idea del plan concreto del autor, el acto de tentativa es un acto muy, muy, muy próximo a la consumación. Entonces, una de las cosas que también vamos a desarmar en este curso es que cualquier cosa es tentativa. Y no es cualquier cosa tentativa. Porque lo que hace que una conducta sea punible para nuestro ordenamiento jurídico no es hacer algo, sino que es lesionar algo. Nosotros no somos partidarios en nuestro ordenamiento jurídico de acciones prohibidas, por eso está tan cuestionado los tipos de pura actividad. Nosotros somos, en nuestro ordenamiento jurídico penal, lo que nosotros punimos, o sea, la punibilidad depende de lo que yo haga en contra de otra persona, pero que lo haga efectivamente. No es solo una conducta peligrosa o desaprobada la que se tiene que tener en cuenta, sino que es que a través de esa conducta peligrosa o desaprobada yo haya puesto al menos frente a un peligro efectivo de destrucción a un bien jurídico determinado. Entonces, si una persona está con un arma de fuego y un cartel que dice te voy a matar Sergio, luminoso y con luces fluorescentes, eso no es un acto de tentativa. ¿Se entiende? Sí, se Por más entiende. que Sergio vaya a la comisaría y haga una denuncia, ya está Estefanía como una loca con un cartel que dice que me va a matar, y sé que me va a matar porque me odia, y aparte le creo, porque todas las veces que me dijo que iba a salir mal en derecho penal, salí mal en derecho penal. La próxima Por no. lo tanto, no va a lograr, digamos, a pesar de que quiera radicar la denuncia, de que a mí me pongan presa por un hecho de tentativa. ¿Estamos? La clase que viene vamos a trabajar la clasificación de tentativa. Esto es tentativa idónea e inidónea, que es bastante sencillo. A partir de todas estas ideas que ya desarrollamos de tentativa nos va a costar mucho menos.
llegar a esos conceptos. Y luego vamos a trabajar un punto que es radicalmente importante para la tentativa, que es lo que está establecido en el artículo 43 del Código Penal, que es el desistimiento de la tentativa. Yo creo que las 2 horas que tenemos la clase que viene, luego del examen, nos va a dar perfectamente para poder concluir con el desarrollo de tentativa. Entonces ya para la próxima arrancamos con autoría y participación. Doctora, disculpe, ¿desistimiento de qué dijo? De la De la tentativa. tentativa. Gracias, gracias. Doctora, ¿me puede repetir actos facilitadores y actos productores? Productores o provocadores de la finalidad del sujeto. Doctora, el acto preparativo o facilitadores son iguales, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo. Bien. A ver, los actos preparatorios, que son actos que no son punibles, No. serían, en la concepción de Pessoa, serían los actos facilitadores de la finalidad. Y los Perfecto. actos de ejecución serían los actos provocadores o productores de la finalidad del autor. Gracias, doctora. Bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la clase que viene. Acuérdense todo lo que hablamos del examen. Igual me voy a hacer una notita para mañana recordarles los puntos importantes. ¿Ok? Perfecto, Perfecto. doctora. Bueno, Doctora, nos vemos. Gracias. Descansen. Chau, chau. Chao, chao. Hasta mañana.